Bueno, el Ministerio de hecho no está dando un enfoque inclusivo, ¿ya? No habla de inclusividad como tal. Hay ciertas acciones, hay ciertas miradas que lo ha ido incorporando. Por eso tiene un enfoque inclusivo, pero aún hay barreras que no han logrado derribarse para poder seguir avanzando, ¿ya? Y el Ministerio lo declara, sigue estando en las necesidades educativas especiales, sigue estando centrada ahí. Ha costado mucho que se incorporen otras acciones. Quisiéramos un currículum más flexible, que cada escuela tuviera la posibilidad de construir su currículum de acuerdo a sus características, pero no ha sido así. Para eso requiere también que la comunidad educativa pueda o presente ciertas acciones que así lo permitan. Y quiero compartir con ustedes una investigación que ha realizado un grupo de investigadores de la Universidad Católica donde yo trabajo, que tiene que ver con esto de si la educación inclusiva es un mito o una realidad. Este estudio se realizó en escuelas urbanos marginales y rurales aledañas a la comuna de Temuco, y se trabajó principalmente levantando información sobre niños, familias y profesores en relación al concepto de educación inclusiva y si efectivamente habían procesos inclusivos. Cada uno de estos colectivos con los cuales se trabajó arrojó diferencias importantes en relación a cómo se visualiza la educación inclusiva en los distintos espacios, ¿ya? Tanto los niños como la familia siguen reconociéndolo desde una mirada o desde la discapacidad. Y los profesores, si bien es cierto, lo reconocen desde una manera mucho más amplia, al momento de pasar al discurso, a la práctica, hay una disonancia. ¿Cuáles son las principales tensiones que se observaron en este estudio? Primero, estaba centrada en los estudiantes. ¿Qué tensiones se visualizaron en los estudiantes? Primero, que se aceptan a los niños en los centros, pero se les discrimina. Todavía ellos sienten miradas discriminatorias ante sus procesos de inclusión. Valoran la diversidad en la escuela, pero se contrasta con las prácticas. Ellos dicen, sí, nos acogen, pero una vez que estamos dentro de la escuela, ya no es lo mismo. Las familias, por otra parte, valoran los aspectos de la diversidad cultural, pero cada vez son menos evidentes respeto hacia lo que es la religión, el género, la etnia. Sigue estando en las dificultades para aprender. Y desde las prácticas docentes, las principales tensiones tienen que ver principalmente con la contradicción en los discursos de los docentes, que no hay una relación directa entre lo que dicen y lo que hacen en sus prácticas. Las principales conclusiones de este estudio se centraban en dos líneas. Primero, desde las percepciones. El concepto de inclusión educativa y la atención a la diversidad devela primero una fragmentación, por lo cual aún persisten aspectos invisibles. Hay muchas cosas que no se logran evidenciar o evidenciar desde el discurso de los profesores. Y hay una valoración de la diversidad que sigue centrada en las dificultades de los estudiantes, lo cual orienta los apoyos y las prácticas, pero solamente en ese contexto. Y desde la aplicación de la propuesta, las conclusiones estaban centradas en que se requieren procesos efectivamente más sistemáticos y rigurosos de sensibilización. Ojo, cuando nosotros trabajamos con los distintos colectivos necesitamos trabajar un proceso de sensibilización continua. No podemos bajar la guardia como decían por ahí en algunos espacios. Si yo estoy en un espacio, si yo soy el educador diferencial de una escuela, siempre tengo que estar con distintas acciones que hagan que los otros reflexionen sobre lo que estamos haciendo y por qué se hace. No podemos decir que ya esto se acabó, ¿ya? La reflexión y la sensibilización debe ser constante. La familia y los niños valoran los espacios de reflexión y participación, aun cuando muchas veces se piensa que ellos no se centran mucho en eso. También se reconoce la diversidad, la incorporación de actividades lúdicas, de trabajo colaborativo, el rol de la familia y las expectativas de la familia. Ojo, aquí muy pocas veces nosotros reconocemos cuáles son las expectativas que tienen las familias en relación a sus hijos, ¿no? A sus niños que presentan características distintas o a sus niños que entre comillas son los normales del curso.
¿Qué expectativas tienen ellos de sus hijos? ¿Cómo los visualizan? Recuerden que en función de las expectativas se construyen identidad. Y a partir de eso también cómo nosotros somos capaces de trabajar con esas expectativas. Hay algunas razones para que la educación inclusiva se dé en democracia. Desde una mirada más desde la educación, desde la psicopedagogía, tenemos que reconocer que es necesario cambiar el concepto de discapacidad y diferencia. ¿Ya? Todavía sigue arraigado el mismo concepto. O sea, un concepto de sinónimo. Se avanza en la definición de las diferentes situaciones del alumnado, pero aún hay brechas que no se han logrado avanzar. Se progresa en la psicología del aprendizaje, en la metodología, en los modelos evaluativos, que favorecen la diversidad en el aula, pero todavía son acciones concretas, específicas. Y por otra parte aparecen recursos adecuados para ofrecer respuestas diversificadas en función de la diferencia del alumnado, pero siguen siendo escasas. No hay una continuidad o un elemento que dé una secuencia para este trabajo. Pero ya tenemos algunas respuestas. Hay algunos elementos que nos están dando las primeras luces hacia dónde tenemos que ir, hacia dónde vamos con la educación inclusiva. ¿Qué esperamos? Primero, se está comenzando a hablar o reconocer sobre lo que es el diseño universal. Y el diseño universal para el aprendizaje. Yo no sé si ustedes ya han escuchado en relación a esto, de cómo se está levantando este nuevo movimiento que va a ayudar efectivamente a que las escuelas, a que las distintas organizaciones puedan mirar la educación desde una postura o una mirada distinta, ¿ya? Donde se vayan haciendo unos ajustes al currículum en función de las necesidades y donde de manera más explícita los temarios de educación inclusiva se trabajen en la escuela. Ya me refiero a esto, a todo lo que tiene que ver con el índice, ¿no? Cómo el índice hace fuerza o tiene mayor trascendencia en las decisiones o en las reflexiones que la escuela desarrolla. Porque es necesario evaluar cómo estamos y en qué estamos. ¿Ya? No vale solamente con un discurso decir somos estos, sino somos capaces de reconocer cómo se va avanzando. Algunos ejemplos, y desde lo que se está haciendo en la región donde yo estoy trabajando en este momento. Uno de los elementos que está dando las primeras luces en relación a educación inclusiva tiene que ver con los currículum propios de algunos establecimientos educacionales en relación a modelos interculturales. ¿Ya? Tenemos un liceo en la región específicamente que tiene un modelo de educación intercultural bilingüe, ¿ya? Que está respetando y está reconociendo las necesidades y características de los habitantes de ese sector para responder tanto al campo laboral como a las necesidades de la cultura de la cual vienen, en este caso la cultura mapuche. ¿Ya? Trabajan desde la cosmovisión mapuche, desde la mirada, y desde ahí se acerca hacia las realidades o a los contextos educativos. También los programas de acercamiento a la universidad o programas de acceso equitativo, en este caso el programa propedéutico de la Universidad Católica, que también hay en otras universidades, que ha hecho de manera progresiva pensar y mirar de qué forma hacemos vida o entregamos herramientas para que todos tengan acceso a la universidad, con una mirada mucho más equitativa, ¿ya? No siendo más segregadores. Y algunos avances que nosotros hemos podido visualizar a nivel nacional tiene que ver con esto a nivel más macro, con la ley CEP, que si bien es cierto hay muchas cosas que tienen que mejorarse, ya por lo menos se incluye en estos contextos a los colectivos que tienen que ver con situaciones de vulnerabilidad, ¿ya? Hay una primera instancia, hay un primer acercamiento. Hay algunos que no pueden que no estén de acuerdo, pero sí es una primera instancia para poder incorporarlo. Lo otro es la incorporación de los programas de integración bajo el decreto 170. También nos están abriendo una primera puerta. Son muy incipientes, pero ya estamos en ese trabajo.
Y lo otro tiene que ver con las adaptaciones concretas en el aula, que aunque muchas veces queda en manos del profesor, son las primeras acciones que se pueden ir desarrollando en función de. Y me quiero quedar con esto, con estos elementos para la reflexión, para que ustedes efectivamente puedan ir a debatir y conversar y situarse de qué manera efectivamente tenemos un discurso sobre la diversidad y la inclusión. ¿Tenemos un discurso o tenemos una práctica? ¿Dónde nos estamos situando? ¿Tratamos de construir espacios más inclusivos o no? ¿Qué acciones concretas hacemos como estudiantes, como futuros profesionales, como estudiantes en práctica en los centros educativos para hacer espacios más inclusivos? ¿Desarrollamos prácticas donde se reconocen y se valoran las diferencias? ¿Lo hacen? ¿Lo hacemos? ¿Construimos espacios pedagógicos menos excluyentes? ¿Qué acciones hacemos para eso? Y quizás estas dos son las preguntas que me gustaría que pudieran debatir y conversar. ¿Cómo podríamos saber si lo que hacemos hace la diferencia? ¿Lo que están haciendo ustedes efectivamente hace diferencia o no? Y desde los distintos roles que asumen, por favor, aquí es importante reconocer los distintos roles, no solamente en la escuela. ¿Cuáles serían nuestras recomendaciones para que en una escuela todos aprendan? ¿Cómo lo ven? ¿Dónde están situados? ¿Las experiencias que ustedes han vivido ahora le dan la posibilidad de hacer cambios? De comenzar a hacer pequeños cambios. Recuerden que el cambio se realiza de pequeñas acciones y colectivas para ir modificando. Muchas gracias.